Listo, vamos a empezar a grabar ya. Buenas tardes otra vez a todos, bienvenidos a nuestra clase después de almuerzo, que no sé si es peor o mejor que cuando no hay, cuando es durante el almuerzo. Siempre les va a dar sueño, ¿no? Independiente, si es antes, después, durante. Entonces vamos a empezar hoy vamos a continuar con nuestra conservación de la energía. Recuerden que lo que hicimos ayer fue escribir la conservación de la energía de esta forma, que no es la única, pero ustedes pueden hacerlo como quieran, pero pues yo creo que es buena idea que lo manejemos de la misma manera. No sé si les queda más fácil la primera manera o la segunda manera, pero lo que importa es que lo que estamos diciendo cuando decimos que la energía se conserva es entre dos estados del sistema, que no tienen que ser los mismos, que no tienen que ser solamente el inicial y el final, pero pueden ser intermedios. Entre esos dos estados que escojamos, cualesquiera, siempre se tiene que cumplir este balance. Que el trabajo que me entregan a mí o que me quitan a mí de fuerzas externas, más el trabajo de fuerzas no conservativas, eso va a ser igual a la variación de la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Y ya. Que en energías potenciales, en general, estamos utilizando nosotros en este momento dos. ¿Cuáles son? Resorte y gravitacional, ¿cierto? Vamos a ver después muchas más, pero en este momento esas son las dos más importantes. También de pronto la gravitacional real, para que podamos ver cómo lanzar un cohete y que se pueda escapar de la Tierra y cosas de ese estilo. Y entonces ya, ustedes lo único que tienen que hacer es escoger cuál es su punto final inicial y listo. Bueno, empecemos a hacer ejercicios porque eso cuando uno dice va a hacer ejercicios y no sabe cómo hacerlo, ¿sí o no? O por ejemplo, no sé si vieron la realimentación del último quiz y vieron de pronto que no eran tan largos, ¿no? Los ejercicios. Que tocaba era como de todas maneras, o sea, perciben que el problema es como conceptual, ¿cierto? Que uno a veces como que se enreda más de la cuenta, pero precisamente eso es lo normal, por eso estamos aprendiendo, pero al final pues uno se va dando cuenta que es lo esencial, ¿sí? De todo lo que estaba haciendo. Bueno, entonces la idea aquí no es que ustedes en las realimentaciones se sientan estúpidos, esa no es la idea, no lo crean de verdad, no es la intención, sino que ustedes digan, ok, yo no entendía eso, yo no entendía ese concepto, ya lo estoy entendiendo más, ya lo podría hacer más fácil, ¿sí? Esa es la idea, porque pues de verdad que para nada es como, ay, miren, yo sí lo hago más fácil que ustedes, lero, no, eso para nada, ¿sí? Eso no trae absolutamente ningún tipo de ganancia, lo que importa es que ustedes aprendan, para eso lo hacemos, y para eso se hacen las realimentaciones. Entonces, miren, vamos a hacer aquí este ejercicio. ¿Qué tenemos? Tenemos una persona en un carrito, ese carrito, miren que está pegado a un resorte, o sea que por ahí ya hay una energía elástica, ¿cierto? Del resorte. Tenemos que se va a deslizar por un tobogán que vamos a asumir que no tiene fricción, y luego va a caer al agua, y en el agua como hay un arrastre, entonces ahí vamos a asumir que sí hay una fricción. Es raro porque la fricción que hemos trabajado nosotros la llamamos fricción seca, porque es entre superficies secas. Pero bueno, vamos a asumir que eso es como una cosa equivalente ahí ya. Nos están diciendo, la figura les muestra un tobogán en el cual un deslizador se dispara por un resorte. Entonces esa persona comprime ese resorte y luego ese resorte la dispara, ¿sí? La impulsa. A lo largo de esa sección horizontal, que tiene una altura h respecto, bueno, a la Tierra, ¿sí? Entonces nos dicen que a medida que se mueve por el tobogán no hay fricción. Nos dicen que la masa total del deslizador y de la persona que vaya adentro es de 200 kilogramos y la compresión inicial del resorte es de 5 metros. Nos dan la constante del resorte también y la altura inicial desde la que va a partir, 35 metros. Y el coeficiente de fricción a lo largo de la parte de abajo, digamos donde está el agua o lo que sea, es de más o menos un promedio 0,8. La pregunta es, ¿cuánta es la distancia que recorre hasta que se detiene en esa parte de abajo? ¿Ok? Entonces aquí vienen, obviamente eso es conservación de la energía, pero aquí vienen varias cosas que uno puede hacer. Algunas veces a las personas les queda más fácil dividir esto en muchas etapas. ¿Cuál sería la primera etapa? La primera etapa es que la persona, el estado, vamos a llamarlo el estado 1, la primera etapa es que la persona está quieta con el resorte comprimido. ¿Sí? Ese es el estado 1. ¿Cuál es el estado 2? Que el resorte se descomprimió y la impulsó y perdieron contacto. Entonces ahí la persona tiene cierta velocidad. Entonces digamos que está corrida aquí en esta zona y ahí ya no está comprimido el resorte y la persona entonces adquirió una velocidad final en ese punto, ¿listo? Una velocidad final 2. Ese es el estado 2.
Entonces, algunas personas pueden pensar, yo lo voy a partir así y voy a calcular esa velocidad final en ese punto. Voy a ir a pedacitos. Luego, como esta persona, digamos, se va a deslizar a lo largo de esta trayectoria sin fricción, entonces podemos aplicar conservación de la energía hasta acá, cuando llega acá. Ese es el estado 3. ¿Será que la velocidad final en el estado 3 es la misma velocidad final que tenemos en el estado 2? No. ¿Por qué? Porque como tenía energía potencial en el estado 2, esa energía potencial se va a convertir en cinética en el estado 3. Entonces ahí podemos aplicar conservación de la energía y tenemos esa velocidad en el estado 3. Y finalmente el último estado sería el estado 4, cuando aquí se detuvo, velocidad final 4 que es 0. Entonces toda la energía cinética que teníamos en este punto se va a convertir o se va a perder en fricción. Esa es la idea. Y con eso habríamos terminado el problema. ¿Ustedes creen que es necesario hacer todo eso? ¿Será que yo puedo concentrarme en el estado 1 y el estado 4? Sí, ¿cierto? ¿Por qué no? Yo puedo hacerlo. Ustedes pueden hacer balance de energía entre el estado 1 y el estado 3 directamente. O el estado 1 y el estado 4. Depende de la pregunta. Y como nosotros nos están preguntando, es una cosa que tiene que ver con esa L, que es el estado 4 finalmente. Entonces, pues podemos irnos del estado 1 al estado 4 y ya, más corto, menos probabilidad de equivocarnos. Pero si nos preguntaran a qué velocidad entra al agua, que sería el estado 3, pues tendríamos que hacerlo del estado 1 al estado 3. ¿Está bien? Y en todos los estados, o sea, en todos los estados que ustedes escojan, siempre se tiene que cumplir la conservación de la energía. Con el trabajo, no sé qué. ¿Está bien? Hasta el estado 3, ustedes tendrían que las fuerzas externas no hacen trabajo, no hay. Y también que conservativo no hay. Hasta el estado 3. Pero cuando ya van hasta el estado 4, ahí ya hubo una fricción, ¿cierto? En el estado 4. Entonces ahí ya no podríamos decir que eso es nulo. Entonces, vamos a hacerlo del estado 1 al estado 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues para no hacer tanta álgebra, porque no necesitamos toda esa información. Simplemente es eso, señor. Y las fuerzas externas, digamos, en este caso, bueno, nosotros habíamos dicho que el resorte era potencial, pero aunque sea potencial y el cuerpo no es el resorte, lo debería externo también. Claro, entonces ahí tenemos que definir el sistema. Entonces, yo voy a definir el sistema como compuesto por la chica, el carro, el resorte y la tierra. Cuando yo digo que ese es mi sistema, chica, carro, resorte y tierra, la fuerza del resorte adquiere característica de energía potencial. Y la altura, la fuerza gravitacional, adquiere característica de energía potencial gravitacional. Si yo digo, no, pues mi sistema solamente es la chica y el carro, entonces ahí sí el resorte es una fuerza externa y nos toca calcular el trabajo que hace sobre ella. Y la gravedad sería una fuerza externa y nos tocará calcular el trabajo, pero cuando hagamos esos cálculos de trabajos nos va a volver a dar la misma cosa, k por x al cuadrado sobre 2 y mg por h. ¿Y cómo sería mejor en este caso? De una vez considerarlos como energías potenciales, porque nos va a dar lo mismo. Entonces, por eso es que decimos que la gravedad, que uno piensa que la Tierra es externa, no, la consideramos interna, porque por eso estamos considerando la energía potencial gravitacional. ¿Listo? Muy bien, muy buena pregunta. Entonces vamos a hacer el balance de energías entre el estado 1 y el estado 4. ¿Listos? Entonces, lo primero que uno hace en estos problemas es escribir cómo le queda la conservación de la energía. Entonces, trabajos externos no hay, ¿cierto? Y tendríamos solamente trabajo no conservativo. Trabajo no conservativo va a ser igual. ¿Cuál quieren que utilice? ¿La forma A o la forma B? Que son iguales, simplemente la forma B está desglosado. La B, listo. Eso sería K final menos K inicial más U final menos U inicial. ¿Listos? Y ahora vamos a hacer cada uno de estos términos. Primero que todo, si quieren, saquemos de una vez el trabajo no conservativo. Para eso tenemos que calcular ese trabajo de la fricción. Entonces, digamos que este es el bloque. El carro está representado por este bloque. Se está moviendo en esta dirección, ¿listo? Esta es la velocidad en esta zona. Y tenemos cuáles fuerzas. Entonces tenemos normal o empuje, si quieren, ¿sí? El agua. Tenemos el peso. Tenemos la fricción. Y no tenemos nada más. Por eso se está frenando. Y esa es una fricción cinética. Entonces esa fricción es igual a mu por n. Y por la sumatoria de fuerzas verticales, esto sería mu por m por g. ¿Vamos bien hasta ahí? Mi sub k, esta que tenemos acá.
Bueno, entonces, ¿cuánto será el trabajo? Como esto es constante y no depende de la distancia, no depende de X, el trabajo no conservativo va a ser igual a menos mu mg, que es la fuerza por la distancia, L. ¿Por qué le puse el menos? ¿Qué dicen? El Porque al sentido desplazamiento. contrario de la velocidad del desplazamiento del cubo. Muy bien, ese sentido contrario. Entonces el ángulo entre los dos vectores es 180 y coseno de 180 es menos 1. ¿Está bien? Ese es nuestro trabajo no conservativo. Muchas gracias. Entonces empecemos. Este sería menos, ¿menos qué? Menos mu k por m por g por L. Igual. ¿Cuánto es la energía cinética final en el estado 4? Cero porque se detuvo. Bien. Menos. ¿Cuánto es la energía cinética inicial en el estado 1? Si está quieta, solamente con el resorte comprimido. Cero. Más. ¿Cuánto es la energía potencial en el estado 4? Entonces, antes de seguir, ¿cuántas energías potenciales tenemos en todo el problema? ¿De qué tipo? Tenemos de resorte, elástica y gravitacional. Que recuerden que las energías potenciales dependen de un nivel. El nivel del resorte ya sabemos que es un nivel de no deformación. ¿Sí? Ese no se puede cambiar. Pero ¿cuál nivel escogerían ustedes para la gravitacional? Es arbitrario. ¿Cuál escogerían? ¿Cuál será el más fácil? ¿El suelo? El suelo. ¿Por qué el suelo? Pues porque al final va a estar en el suelo y su energía respecto a eso es cero. Pero también podríamos escoger el de arriba y nos va a dar lo mismo, ¿listo? Pero lo vamos a hacer en el suelo para que no se enreden, ¿está bien? Como cuando les volteo los ejes y se enredan. Entonces vamos a dejarlo en el suelo, ¿está bien? Entonces, si en el estado 4 él llegó al suelo, ¿tiene energía potencial gravitacional? Si ese es el nivel de referencia cero, no, entonces sería cero en gravitacional, ¿listo? Eso es gravitacional. ¿Y el resorte está comprimido cuando él está ya en el estado 4? No, el resorte está por allá, solo, no está comprimido, entonces más cero. Esta es resorte final, ¿está bien? Y ahora les vamos a restar las iniciales. Entonces, menos. Voy a abrir paréntesis porque son dos, ¿listo? Al inicio, ¿hay energía potencial gravitacional? Sí, porque está elevado. ¿Cuánto vale? mg. M por G. mg por h. Muy bien. Porque está por encima. Ojo, si estuviera por debajo de mi nivel sería negativa. La energía potencial gravitacional puede ser negativa. De hecho, todas las energías normalmente las pintan las energías potenciales negativas y eso implica que estamos como en un estado de equilibrio. Bueno, después vamos a ver un poquito más de eso. Listo. Y ahora le voy a sumar. Al inicio tenemos energía potencial elástica. Sí, porque está presionado el resorte. K, ¿cómo le llamaron aquí a esto? de initial compression, ¿sí lo ven? De 5 metros. Va a salir volando, ¿no? Un resorte presionado 5 metros. Eso lo diseñaron aquí en Colombia. K por d al cuadrado sobre 2. Eso es tragedia en Pitalito. ¿Listo? Ya terminamos. Ya escribimos la conservación de la energía entre el punto 1 y el punto 4. La voy a volver a escribir acá quitando todos esos ceros. Entonces me quedó menos mu k por m por g por L igual a menos mgh más k por d al cuadrado sobre 2. Este menos se va con este menos. ¿Cuál es nuestra pregunta? La L, ¿cierto? Y entonces la L nos va a dar mg por h más k por d al cuadrado sobre 2, todo dividido entre mg por mu k. Y todo eso lo tenemos. Y ya acabamos. Antes de seguir, quiero que vean que, no sé si se dan cuenta, pero lo que estamos diciendo con este balance de energías es que toda la energía que teníamos al inicio potencial se convirtió o se disipó en trabajo de la fricción. Por eso se detuvo. ¿Sí o no? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Y así uno puede saber si sí lo hizo bien o no. Y pues el resto ya simplemente reemplazar acá. Entonces, ¿qué tal? ¿Largo o corto? Corto porque escogimos apropiadamente nuestros estados iniciales y finales. Podríamos habernos ido del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Nos va a dar lo mismo, pero pues es mucho rollo, ¿cierto?
siempre se cumple el balance de energías. Y bueno, ahí está. El resto simplemente es reemplazar. Preguntas. También miremos, esto es muy importante, si tiene sentido lo que obtuvimos. Esto dice, por ejemplo, que si hay poquita fricción, o sea, si mu es pequeño, L crece. ¿Tiene sentido eso? Si la fricción es pequeña con el agua, la distancia es más larga. ¿Sí, Sí, cierto? porque la caja. Eso tiene sentido, muy bien. Esto también dice que L crece si la constante del resorte es más grande. ¿Tiene sentido? Claro, si el resorte es más duro y yo lo comprimo 5 metros, un resorte más duro que el que tenía, pues almacené más energía. Entonces me va a empujar más duro cuando me suelte, entonces va a llegar más lejos. ¿Sí? Tengo más energía para disipar. También dice que, por ejemplo, si la altura desde la que yo me lanzo es más alta, también va a llegar más lejos. ¿Tiene sentido? También. Entonces parece que sí, ¿cierto? Ahorita haría falta pues hacer el experimento, llevar a un estudiante y mirar a ver. Pues el profesor no, porque está muy viejito y se puede lastimar. Entonces, eso es. Chicos, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta o no? ¿Ya ahora sí sienten que lo hubieran podido hacer ustedes? ¿Sí? Profe, ¿cuándo es el resultado? No sé. Mirad. Aquí dice 69.3. Metámosle los valores a ver cuánto nos da. Entonces sería... M por G por H sería 2 por 9.81. Uy, pero está quedando así. 2 por 9.81 por H, que es ¿cuánto? 35 metros, no, con razón. Más K, que es grandísima, ¿cierto? ¿Cuánto es K? Por 10 a la 3, 3200. Por 25, que es 5 al cuadrado sobre 2. Todo dividido entre 2 por 9.81 por 0.8, creo que. ¿La fricción? Sí. 0.8. 69 punto qué? 69.2 metros. Ahí está la respuesta, que es 69.3. Pues, tal vez utilizaron G igual a 10. ¿Ok? Entonces sí nos dio. Felicitaciones. Lo logramos. ¿Pregunta? ¿Puedes hacer un pequeño paneo de cómo sacaste la de... ¿Puedes subir un poco? Ahí la de... Al final cuando pusiste el menos mg por h más k t cuadrado dividido 2. Esa parte me confundí un poco. Listo. Esta es la energía inicial, esta que tenemos acá. ¿Listo? Energía potencial inicial. Recuerda que las energías potenciales que tenemos en este problema eran gravitacional y de resorte, porque también tenemos un resorte. Entonces, esta parte es la energía potencial gravitacional inicial. ¿Por qué? Porque inicialmente la persona está aquí arriba. Entonces, con respecto a nuestra línea base, que es esta, con respecto a nuestra línea base, tiene una energía potencial gravitacional inicial que es mgh. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. Y además nos dijeron que este resorte está comprimido, o sea, su longitud natural realmente es como hasta acá. ¿Ok? Y entonces está comprimido cierta distancia que nos dieron, que la llamaron D. Entonces también hay una energía potencial elástica almacenada al inicio. ¿Cuánto vale? K por D al cuadrado sobre 2, que se ya la hemos sacado, que es la energía de un resorte que está deformado D. Vale, sí, ya. Todo bien. Gracias, profe. ¿Listo? ¿No? Bueno, vamos a seguir haciendo otro. Ustedes van a tener que entregar ahorita algunas respuestas en una encuesta. Entonces ahora vamos a tener acá otro con resortes. En X igual 0 el resorte no está deformado. Recuerden que la energía potencial elástica de un resorte es solamente cuando se deforma, ¿listo? Ellos tienen su longitud natural. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos ayer? Que le restábamos a la longitud de resorte su longitud natural para ver cuánto se ha deformado. Eso es importante poderlo sacar.
Entonces tenemos un bloque de cierta masa que está unido a un resorte, tiene una constante, como se muestra, el resorte se comprime 2 centímetros y se libera de reposo. Calcule la rapidez del bloque mientras pasa a través de la posición de equilibrio x igual 0 si la superficie no tiene fricción. Entonces, es el caso B, esa es la condición inicial, ¿cierto? El resorte está comprimido, la velocidad inicial vale 0. Y nos están preguntando, si yo suelto esto, pues el resorte obviamente, la masa se va a mover hasta acá, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿qué velocidad tiene cuando llega aquí? Que es cuando el resorte no estaría deformado. Vamos a utilizar la segunda forma, que es la misma, acá. ¿Tenemos fuerzas externas? Cuando la fuerza externa sería esa mano. Pero como estamos en la parte en la que la liberamos, ¿hay fuerzas externas? No. Entonces no hay fuerzas externas. ¿Hay fricción? No. Nos dijeron que no hay fricción en esta parte del problema. Entonces todo esto vale 0. Entonces en esta primera parte tendríamos 0 igual K final menos K inicial más U final menos... ¿Esto qué implica? 0 igual. K final pues es la que estamos buscando, M por B final al cuadrado sobre 2 cuando está en este punto. K inicial ¿cuánto es? Si arranca desde el reposo. 0. U final ¿cuánto es? Entonces, antes de responder eso, ¿qué energías potenciales tenemos acá? ¿Hay resortes que se están deformando? Sí. Entonces tenemos energías potenciales elásticas. ¿Y hay cambios de altura? No. Entonces no tenemos energías potenciales gravitacionales. Solamente de resorte. ¿Cuánto vale la energía potencial del resorte, la elástica, cuando estamos en ese punto final, en x igual 0? Si se supone que es cuando no está deformado. 0, porque no está deformado. Entonces 0. ¿Y cuánto vale la inicial? K por esos 2 centímetros de deformación inicial, que era 0.02 al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Y listo. Ya terminamos. Aquí ya podemos despejar. Es muy poderosa esta técnica de la conservación de la energía. Entonces reemplacemos para ver cuánto nos da. A ver si lo hicimos bien. Entonces esto daría 0 igual a 1.6 sobre 2 por esta rapidez al cuadrado, menos 1000 por 0.02 al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces esto sería 0.8 por b final al cuadrado, menos 0.01, eso es 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, 10, por 10 a la 3 da 10 a la menos 1, entonces será como menos 0.1, ¿sí? Entonces aquí yo estoy obteniendo que b final al cuadrado es igual a 0.1 sobre 0.8, que sería un octavo, y por lo tanto la rapidez final en ese punto va a ser raíz de un octavo. ¿Sí lo hice bien o no? Entonces, ¿qué reemplazan ahí? 0.2. Vamos a ver. A mí me dio 0.35, pero yo probablemente me equivoqué. ¿Les dio 0.2? Tiene que dar 0.50. Entonces cometí aquí algún error. No, o sea, en vez de 0.1 es 0.2. ¿Ah, sí? Ah, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Acá. Acá es 0.2. Sí, eso sí está bien. Entonces aquí será 0.2, entonces este sería un cuarto. Y aquí sí la puedo sacar. La raíz de un cuarto es un medio, ¿cierto? La raíz de, y pues un medio es 0.5 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta, 0.5. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, el énfasis no es simplemente que nos dio el álgebra, el énfasis es el planteamiento. Quiero que lo piensen bien. Si ustedes lo estuvieran haciendo, ¿ya sienten que lo pueden hacer? ¿Sí? ¿Más o menos? Tranquilos, ahorita lo vamos a evaluar para que estén seguros. ¿Listo? Si ahora se pusiera fricción, ¿ustedes qué creen? ¿La velocidad en ese punto debería ser la misma, más grande o más pequeña? Más pequeña, porque se está perdiendo energía por la fricción.
Entonces ahora lo que nos dicen es, asuma que hay una fuerza de fricción constante de 4 newtons. Nos la dieron ya. ¿Listo? Entonces vamos a calcular cómo sería nuestra conservación de la energía. Básicamente es lo mismo, pero ahora tenemos que sumarle este trabajo no conservativo. ¿Está bien? Como esta fricción es constante, entonces el único cambio sería el siguiente. En vez de poner 0 a la izquierda, Por 2 metros, o sea, por el trabajo, por los 2 centímetros. Exacto. Ajá. Entonces, como es constante, simplemente sería fuerza por distancia. ¿Sí? Que es la que a ustedes les gusta, pero pilas, eso es cuando es constante. ¿Sí? Si no, nos toca integrar. Entonces sería menos 4 newtons. Esa es la fuerza de fricción que nos están dando, mírenla. Menos 4 newtons por la distancia, que fueron 2 centímetros, por 0.02, igual, y todo el resto, toda la parte de la derecha es la misma. Porque esa no cambia. ¿O sí? La parte de la derecha no cambia. Entonces sería, voy a poner esta de una vez. 0.8 por b final al cuadrado menos 0.2. ¿Ok? Entonces esto daría menos 0.08. Y si a esto le sumamos 2, sería 2 menos 0.08. Sería 0.8 b final al cuadrado igual a 1.92. la fricción se pone negativa por lo que va disminuyendo. Porque la fricción siempre va al contrario del desplazamiento. Entonces siempre te hacen 180 grados. Gracias por la pregunta, está bien. Ustedes a veces les da pena preguntar y todo, pero no saben lo felices que nos hacen a nosotros los profesores que pregunten. ¿Sí? Y no es porque nos guste que estén confundidos y que por eso preguntan, es porque uno sabe que al menos lo están pensando. Bueno, esto daría 1.92 sobre 0.8. ¿Cuánto te dio? Listo, vamos a ver. 2,4, muy bien. Y la raíz cuadrada de eso daría 1.55, ¿cierto? ¿Sí les dio eso o no? Entonces, la rapidez con fricción es 1.55, que es más pequeña, como esperábamos. Y ahí está la respuesta. Uy, aquí de 0.39, ¿me equivoqué en algo? Sí, yo me equivoqué. ¿Sí lo hice bien? Ah, no, la resta la hice mal. Es 0.2 menos 0.08 da 0.192. No, mentiras. No, este vas a sumar. Es 0.12, miren. No, ya no puedo comprar queso. 0.12. Y entonces la velocidad final sería la raíz cuadrada de 0.12 sobre 0. Yo trato de ponerme a hacer estas cuentas al mismo tiempo que ustedes, con la idea, digamos, de que ustedes también lo hagan, ¿no? En la casa. Porque pues esa es la idea de la clase, ¿sí? No es escucharme, porque eso es una mamera. Y se van a distraer y todo eso, ¿sí? La idea es que lo hagan y aprovechen esta clase, o si no están diciendo, yo después estudio. O sea, se están gastando el tiempo de dormir y divertirse estudiando más. Que creo que ya ustedes están trabajando más o menos harto con el curso, ¿cierto? Sí, más o menos. Con lo de los quizzes y eso. Entonces, pues traten de aprovechar las clases para que tengan que trabajar menos por fuera. Bueno, esto da 0.39, ¿sí? Y da más pequeño. ¿Alguna pregunta en este programa? ¿Quedó claro? No quedó. ¿Sí, chicos? ¿Ah? Sí, profe, claro. Listo, gracias. Más ejercicios. Ahora miren lo que tenemos. Qué sabrosura. Mire, tiene polea, cuerda, resorte, fricción. ¿Qué más quieren? ¿Otra polea? Porque esas son las que van a salir después. Doble polea o triple polea con un resorte y cosas de ese estilo. Pues porque eso es la realidad, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que en algún momento se van a encontrar? ¿Creen que en algún momento en la realidad se van a encontrar así, con un sistema tan ideal? No, en la realidad se van a encontrar es con poleas, resortes, vainas oxidadas que tienen fricción, ¿cierto? Enfermedad, tétanos, todo eso. Entonces, toca irnos preparando hacia allá. Por eso es que yo trato también de sacar algunos problemas de esos libros de mecánica, de ingeniería mecánica, porque me gustan es porque traen como situaciones como más reales. ¿Ok? Entonces, mire todo lo que tenemos acá. Este está sabroso, mire.
Este también es importante porque si ustedes observan, por ejemplo, en el sistema total, la energía elástica está asociada a cambios de distancia para M1, pero no a cambios de distancia de M2. Y la gravitacional no está asociada con M1, porque M1 no cambia su altura, sino solamente con M2. ¿Ok? Nuestro sistema aquí estará compuesto de M1, M2, K, la polea, la cuerda, la Tierra, ¿cierto? Entonces tenemos estos dos bloques que se conectan con una cuerda ligera que pasa por una polea sin fricción, como se muestra en la figura. El bloque de masa M1 se encuentra en una superficie horizontal y está conectado a un resorte con una puesta acá. El sistema se libera del reposo cuando el resorte no está estirado. Ah, y después se va a estirar, ¿cierto? Si el bloque que cuelga de M2 cae a una distancia h antes de llegar al reposo, entonces esto se va a detener. Va a hacer esto, ¿sí? Así. Y se va a detener, porque el resorte está jalando a la masa M1 y además hay fricción. Entonces, calcular el coeficiente de fricción cinética entre el bloque M1 y la superficie. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Otra vez, conservación de la energía. ¿Tenemos fuerzas externas? No, ¿cierto? Entonces, chao, trabajo externo. ¿Tenemos trabajo no conservativo? ¿Sí Sí. o no? Sí, ¿cierto? Cuando este bloque M1 se movía a su posición final, hubo fricción con el piso. Entonces ahí hubo trabajo no conservativo. Entonces, ¿cuánto sería ese trabajo no conservativo? Sería menos la fuerza de fricción, que es μk. De nuevo, si yo hago esto así, yo hago esto así, tenemos aquí la normal, tenemos aquí M1 por G, tenemos aquí la fricción, y también tenemos en esta dirección K por X, ¿sí? La elongación del resorte. Estamos buscando trabajo no conservativo. Entonces eso simplemente es el trabajo de la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción, ya recuerden, de deslizamiento es esto, ¿cierto? Entonces ya puedo escribir el trabajo no conservativo simplemente como menos μk por M1 por G por la distancia que se movió. Si M2 se movió una distancia h, ¿cuánta distancia se movió M1? Hacia la derecha. La misma, ¿cierto? Porque la cuerda es inextensible. Entonces por h. Esto es mi trabajo no conservativo. ¿Listo? Y esto tiene que ser igual a K final menos K inicial, todo ese rollo. Entonces empecemos. Si al final se quedan detenidas, ¿cuánto es K final? 0. Si al principio estaban detenidas, ¿cuánto es K inicial? Listo, sigamos. Al final hay alguna energía potencial, entonces pilas, como hay una parte gravitacional, hay que escoger un datum, hay que escoger un nivel de referencia. ¿Cuál nivel de referencia escogerían ustedes para la gravitacional de M2? ¿Este de abajo o este de arriba? El de arriba. ¿El de abajo, el de arriba? Hermano. ¿De arriba, el de abajo? Vamos a hacer el de arriba porque es el que les costaría, porque tiene un menos. Entonces vamos a escoger el datum acá. ¿Qué va a ser el nivel de referencia de la gravitacional para este cuerpo? Pongo datum por tramar, por hablar latín. Entonces, la energía, a ver, al final, ¿qué energías potenciales tenemos? Díganme ustedes, ayúdenme ahí. La del resorte que está estirado muy bien. Y también la de M2 porque se movió respecto al datum, ¿cierto? Al nivel de referencia. Entonces escribámoslas. Más, vamos a hacer mu F. Si quieren lo voy a escribir de otro color para que quede claro. Entonces esto que va a ser de azul, ay, salió un corazón. Mu F, lo vamos a escribir. Entonces, en resorte, ¿cuánto sería? Sería K por H al cuadrado sobre 2, porque el resorte se estiró ¿cuánto? Pues H, ¿cierto? Entonces, esa es la que quedó almacenada al final en el resorte. ¿Vamos bien? Y hay que sumarle la gravitacional, porque ahora nuestro bloque M2 quedó aquí. ¿Cuánto vale esa energía potencial gravitacional? Menos M2 por G por H. ¿Por qué le puse el menos? Porque está por debajo. ¿Está bien? Está por debajo del nivel que escogimos.
Y no pasa nada. Lo importante es ser consistentes con ese nivel. Menos, y ahora vamos a sacar este. U inicial, demorado. ¿Cuánto es la energía potencial elástica del resorte al principio si no está estirado? 0. Esta es la U inicial del resorte. ¿Cuánto es la energía potencial gravitacional de la masa 2 al inicio, si al inicio está en el datum, en la referencia? 0. O sea, es la altura respecto a ese datum. Entonces, 0. Esos son puros ceros, ¿no? Entonces ahí quedan nuestras dos energías potenciales gravitacionales iniciales y finales. Y ahora pues vamos a escribir todo lo que nos dio. Menos mu k por m1 por g por h es igual. Vamos a quitar todos esos ceros. K por h al cuadrado sobre 2 menos m2 por g por h. Y pues ahí ya simplemente es despejar lo que nos están pidiendo, que es mu k. ¿Ok? Entonces voy a pasar el menos al otro lado, o sea, voy a multiplicar todo por menos 1 y voy a empezar a dividir todo por m1 gh. Me quedaría mu k igual a m2 g por h. Cambian los signos porque pasé ese menos ahí. Todo dividido entre m1 por g por h. Y miren que puedo factorizar arriba un h para que se simplifique con un h de abajo. H factor de m2g menos un medio de k por h dividido entre m1 por g por h. Se me va este h con esta h y me quedó lo que está ahí a la derecha. ¿Listo? Cosa muy importante, eso del nivel de referencia de la energía potencial gravitacional. ¿Sí? Entonces siempre hay que ponerlo. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta o duda? Profe, una pregunta. Señor. Cuando tú pones, pues no pones, pues sí pones el H en la parte de la fuerza de fricción por la masa por la gravedad, ¿cómo sabes que tienes que poner esa H? Ah, bueno, listo. Porque la partícula, esta partícula M1, se movió toda esta distancia. ¿Cuánta distancia se movió? Se movió h en esa dirección. Mientras se movió, tuvimos una fuerza de fricción constante hacia acá, que era de 4 newtons. Entonces, como la fuerza de fricción es constante, tú puedes decir el trabajo no conservativo. Como la fuerza es constante, simplemente es la fuerza de fricción por la distancia o su desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellas dos. ¿Listo? ¿La fuerza de fricción cuánto es? Entonces a nosotros nos dijeron, yo estoy confundiendo, estoy diciendo ese 4 acá. No, mentiras, aquí no es 4 newtons. Aquí es simplemente mu k por la normal, que es mg. Entonces la fuerza de fricción es mu k por mg. ¿El desplazamiento cuánto fue? H. ¿Y el ángulo entre ellos cuánto es? Pi. Por eso te salió menos 1. Y es por Entonces, eso. ¿Sí? la distancia, pues el H que recorre M1 es el mismo H que recorre M2. Exacto, por lo que tienen esa cuerda. Porque Y- imagínate que digamos que H fuera 10 centímetros. ¿Qué tal uno decir que M2 cayó 10 centímetros, pero que M1 se movió solo 5? Eso quiere decir que se extendió la cuerda o se rompió. Entonces, si en algún problema nos ponen que se mueve H, pero en ningún momento nos dicen que la cuerda es extensible o se rompió cualquier cosa, M1 y M2 recorren esa misma distancia. Exacto, exacto, exacto. Siempre vamos a suponer que, a menos que nos digan que no va a pasar en este curso, las cuerdas son inextensibles. Entonces, esa es una ligadura. Y esa es la magia de las cuerdas y las poleas. Lo que hacen es de redirigir las fuerzas, pero ligan. Ya, listo. Era eso, muchas gracias, profe. Listo, me gustó. ¿Alguna otra pregunta en este problema? Miren que era una ecuación como fea, ¿cierto? De sacar al final, pero pues fea sí, pero no, tampoco. ¿Tiene sentido esa ecuación? Veamos a ver. Dice que aumenta si la masa 2 aumenta, que la fricción aumenta si la masa 2 aumenta. Entonces, como estamos fijando la distancia h, se fija. Entonces, si yo quiero, si yo aumento la masa m2, pues yo tengo que aumentar la fricción para que la misma distancia se conserve.
Porque si yo simplemente aumento la masa M2, pues va a recorrer más distancia. ¿Listo? También dice que, por ejemplo, disminuye si H es más pequeño. Claro, si yo quiero que se mueva menos, pues necesito menos ahí. Y también dice que disminuye si la masa M1 es más grande. Si la masa M1 es más grande, la fricción es más grande, entonces no necesito tener tanta fricción en total. Entonces puedo disminuir el μk. Bueno, y como ya llevo hablando un montón, ahora les toca a ustedes. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un primer problema que dice, un resorte lineal. Se le dice así porque cumplen la ley de Hooke, o sea que la fuerza del resorte es menos K por X, y eso quiere decir que la energía almacenada es K por X al cuadrado sobre 2. Eso es lo que quiere decir un resorte lineal. Hay resortes que no son lineales. En general, la mayoría de materiales no son lineales en ciertos rangos, pero aquí estamos en esos rangos que sí son. Entonces dicen que ese resorte lineal se utiliza para parar un carro, un vagón de carga de 20, ¿qué es eso? ¿Miligramos? Megagramos, millones de gramos, ¿listo? Eso es lo que quiere decir esa M mayúscula, porque aquí está un vagón de carga de 20 miligramos. ¿Quién sabe qué está cargando, no? Aquí estamos cargando carbón. Está viajando a 8 kilómetros por hora y queremos que se detenga dentro de 400 milímetros después del impacto. 400 milímetros, ¿cuántos metros son? Kilómetros, estás diciendo. Es 40 centímetros, o sea, 0,4 metros. O sea, que es una frenada fuerte, porque un vagón así de grande se va a frenar en 40 centímetros. ¿Sí? Entonces es duro, es como un bus del SITP cuando frena. Sí, que la gente se casca y todo eso. Entonces dice, encuentre el valor más pequeño de K que producirá el resultado deseado. Usted dice que esto lo resolvieron antes, pero nosotros no lo hicimos. Listo, eso es lo que ustedes tienen que hacer y ya les voy a mandar el link para que lo respondan. Por favor, tómenle la foto porque voy a dejar de compartir precisamente para hacerlo. Tienen 30 segundos para tomarle la fotico. Traten de plantearlo solos como si estuvieran en un quiz y luego sí lo comparten entre ustedes. Porque así corregimos cómo lo estamos pensando. Voy a dejar de compartir. Por si acaso tengan muy en cuenta las unidades, esos megagramos tienen que pasarlos a kilogramos. Profe, una pregunta. Señor. ¿El ejercicio tiene fuerza de fricción o sin fuerza de fricción? Es sin fuerza de fricción. Vamos a suponer que no hay casi fricción, por lo que la distancia es tan corta. Ok. Profe, perdón, una pregunta. Señor, adelante. Haciendo un análisis, aquí la fuerza conservativa sería la de la gravedad o no habría. La gravedad es conservativa, pero no tienes cambios de energía potencial gravitacional porque no hay cambios de altura. Entonces no habría trabajo conservativo. Sí lo hay porque el resorte se puede decir que es un trabajo conservativo, Ok, ok. pero la gravedad no. Listo, ok, gracias, profe. Ujú. A ver, a ver, a ver. Eso. Listo, ahí les envié la encuesta. Entonces, un minuto para responder. Bien. 30 segundos, 20 segundos. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voy a descargar el Excel. ¿Listo? ¿Quieren que lo expliquemos? ¿Como Por para favor. comprobar? ¿Dónde está? Acá. Entonces, ahí lo tenía abajo, pero lo vamos a mirar acá. Entonces, a ver, lo que tenemos básicamente es una energía cinética al principio que queremos que se convierta en energía potencial de resorte, ¿cierto? Siempre acostumbrémonos a escribir el balance de energías para aprendernos la ley de la conservación, que todos hablemos igual. Entonces, es así, ¿cierto? K final menos K inicial más U final menos U inicial, ¿cierto? Externo otra vez no tenemos. No conservativo no tenemos, ¿cierto? No hay fricción en este caso. Y entonces esto se nos va a convertir simplemente en 0 igual. K final. ¿Tenemos energía cinética al final? No, porque se queda quieta, ¿cierto? Chao, 0. K inicial, eso sí tenemos, que se está moviendo, entonces sería menos la masa, la rapidez inicial al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Listo, este ya está. U final. ¿Tenemos U final? Entonces, ¿hay gravitacional? No, porque no está cambiando la altura, entonces no nos interesa. Existe, pero no nos interesa porque no hay cambios. Lo que nos interesa son los cambios. Y hay de resorte, porque el resorte quedó comprimido. Entonces sería más la K del resorte, por lo que se va a comprimir, al cuadrado sobre 2. Menos, y al inicio hay potencial, el resorte está comprimido al inicio, no. Entonces ya, 0. Entonces esto vale 0 y le va a quitar ese menos. Y ya, eso es simplemente reemplazar y despejar, ¿cierto? Si ven que si era fácil, ustedes se asustaron al inicio. No se asusten. Confíen en ustedes. Bueno, aquí está también, pero entonces me toca poner a pensar en diferentes respuestas. Entonces lo que hago es como, bueno, si se quedan solo con la energía cinética, ¿cuánto les da? Y la pongo ahí. Si no dividen por 0.4 al cuadrado, sino solo 0.4, ¿cuál es? La pongo ahí. Y así. Me faltó si no ponen bien la masa. Pero no tengo tiempo de hacer todo eso. Bueno. ¿Alguna pregunta en este problema? Podemos seguir. ¿Mm? Ahora sigue otro. ¿Ya viene quién lo va a hacer? Ustedes también. No, mentiras, este lo vamos a hacer todos. ¿Listo? Creo que hay otro más chévere después, sí. Hay otro más chévere Profe, qué después. pena, una pregunta. Sí, claro, adelante. En el de arriba, ¿cuál era la respuesta? Uy, la borré. Creo que era la más grande, 600.000 algo. 617.000 no sé qué. Ok, profe, 200. gracias. Listo. ¿Entendiste el procedimiento? Sí, sí, señor. Listo. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces ahora dice, tenemos una masa de 2 kilogramos que se libera desde el reposo en la posición A, donde están dos resortes, no dos primaveras, sino dos resortes de dureza K y ambos están sin deformar. Entonces, cuando estamos en la posición A, los resortes no están deformados. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay energía potencial elástica. Eso es lo que quiere decir. Determine el valor más largo de K para el cual el peso va a llegar hasta la posición B. Eso lo que quiere decir es que se va a quedar en reposo ahí en ese punto, en la posición B. ¿Ok? Si le ponemos más grande que esa K que obtenemos, suponiendo que se quedó en reposo, pues no va a llegar hasta ahí, queda más arriba. Entonces, pues vamos a hacerlo. Vamos a escribir otra vez la ley de la conservación de la energía. W externo más W1 conservativo igual K final menos K inicial más U final menos U inicial. ¿Qué energías potenciales tenemos? Resorte y gravedad. Resorte y gravedad. Entonces necesitamos un datum para la gravedad. ¿Cuál quieren?
¿En la posición B o en la posición A? Pues, En la B. Les dijeron 2B y una, entonces vamos a hacer esta vez el B. La de abajo porque esa les gusta, porque así no se confunden tanto. Entonces esto es datum, ¿listo? Referencia. Listo, arranquemos. Recuerden que la condición, estamos buscando el más grande, la condición es que está quieto. Al principio está quieto y al final también va a estar quieto. Esa es nuestra condición. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos trabajo externo? ¿Tenemos trabajo no conservativo? No. Profe, Miremos qué más perdona, espero, señor. es que no termino de tener algo. ¿Cómo nosotros determinamos si hay o no un trabajo no conservativo? Si no hay fricción o arrastre con el aire o cosas así. Pero es específicamente con la fricción o con qué más. Y específicamente fricción o arrastre con el aire, esas fuerzas viscosas que tenemos antes. Listo, listo, gracias, profe. Con gusto. O que te digan, se disipó tanta energía. Eso será un trabajo no conservativo, así no te digan. ¿Listo? Entonces tendríamos 0 igual. ¿Hay K final? Si está quieto al final. No. Cero. K inicial. Tampoco. No, pero esto es re fácil. Puros ceros. Si lo hacen bien, no se sacan 0. Tenemos U final, tenemos energía potencial al final, entonces pilas. Recuerden, nuestra energía potencial está dividida en dos. Dividida no, o sea, tiene dos contribuciones más bien. La primera contribución es la gravitacional. Cuando la partícula está en el punto B, para ese nivel de referencia que escogimos, ¿tiene energía potencial gravitacional? Está, no porque está en el nivel, ¿cierto? Altura 0 respecto a ese nivel. Entonces la gravitacional es 0. Esta es la gravitacional. Más. Pero los resortes, ¿sí estarán contribuyendo o no? Sí, ¿cierto? Los resortes tienen que estar contribuyendo porque los resortes se estiraron. Entonces ya vamos a calcular eso. Vamos a dejar aquí un pedazo abierto, ¿listo? Menos al inicio. ¿Tenemos gravitacional al inicio en la posición A? Sí, porque la partícula está encima de su nivel de referencia. Entonces sería la masa. Mire que son puros ceros, ¿no? Aunque nos falta aquí un término importante. La masa de la partícula, que es de 2 kilogramos. ¿Quieren que lo haga con ecuación o con números? ¿De una vez números? Entonces, kilogramos. Tú querías primero ecuación y luego números. Yo siempre hago primero. Porque Así uno lo puede cambiar. Así es como les hago yo los problemas, ¿no? Obviamente, para podérselos volver paramétricos. Entonces, la masa que es 2 por la gravedad, que es 9.8, por la altura. ¿Cuánto es la altura que tiene la masa en el punto A respecto al punto B? 0.15. 0,15. 0.15, muy bien. Entonces, esta es la energía potencial gravitacional inicial. Listo. ¿Y al inicio tenemos del resorte? no sé qué están en clase. Está sin deformar. Entonces no hay. Entonces, más 0. Entonces miren que la clave está en esto que no escribimos, ¿cierto? La U final. ¿Cómo podríamos sacar la U final? La U final de uno de los dos resortes, pues como los dos estiraron lo mismo, como es simétrico, será 2 veces la constante K por la elongación al cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? Cada uno contribuye con K por delta al cuadrado sobre 2. ¿O no? ¿Cierto? Digamos que esta es como la elongación, este pedazo, este es delta. Y le pongo 2 porque son los dos resortes. Se estiraron exactamente lo mismo. Tienen la misma constante K. Pero ¿cómo calculamos el delta? El K es el que nos están preguntando. El delta lo debemos tener. ¿Ustedes cómo lo harían? Hay un triángulo. Hay un montón de triángulos, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nos están pidiendo es, coja esta distancia, esta diagonal, ¿sí o no? Y réstela de la primera diagonal. Es diagonal café, y le vamos a restar la diagonal verde. Y eso nos va a dar la distancia que se estiró el resorte. Entonces, ¿cómo hacemos la diagonal café? A ver. Diagonal café, digamos, L final, será igual, ya tenemos un triángulo que tiene, eso sería raíz cuadrada de todo esto, que será 0.45 al cuadrado, ¿cierto? Más
todo esto, que es ¿cuánto? La horizontal de abajo. 0.2 al cuadrado. Entonces esto nos va a dar ¿cuánto? Me toca hacerlo a mí también y a ustedes para que me corrijan, que muy probablemente yo me equivoco. 0.49. Vamos a ver, 0.49, listo. Vamos a ponerle 0.492 metros. Esa es la longitud final. Ahora vamos a sacar la longitud inicial de mis resortes, que necesitamos conocerla, porque esto no es la elongación, ¿cierto? La elongación es esto menos lo que tienen originalmente. La original de los resortes es con este triángulo. Esto daría raíz cuadrada, ajá, entonces sería 0.3 al cuadrado, ¿cierto? Más 0.2 al cuadrado, ¿cuánto te dio? Pues yo lo puse. 61 metros. Y ahora sí vamos a sacar la elongación, el delta, que sería L final menos L inicial. ¿0.360? Ahí se le con los animales y lo puse. 0.3, espérate a ver, al cuadrado, más. Da 0.36. 361, sí. Da 0.361. ¿Sí? Y ahora la resta es. Da 0.131, ¿sí? El delta. ¿Alguien no entendió esta parte? Esa es la geometría del problema. ¿Sí entendiste, Shirley? ¿No? ¿Y por qué me preguntas? Tranquila. ¿Qué parte no entendiste? Los triángulos. Estamos calculando las distancias de los resortes. Entonces, yo estoy, digamos, con la línea verde, estoy calculando esta distancia. Entonces, mira que tengo este triángulo que tiene esta altura, que es 0.3, y tiene este ancho, que es el 0.2 que está allá arriba. Entonces, como yo estoy calculando esta distancia, que es la longitud inicial de mis resortes, pues utilizo teorema de Pitágoras. Ah, listo. Entonces, sí. Te pregunté a propósito, pues, ¿por qué te veía haciendo así? Y yo sé que era que no entendías, pero tranquila, o sea, pregunta, ¿listo? Ninguno de ustedes, no me dejen avanzar si no entienden algo, ¿sí? Bueno, entonces da 0.131 y eso es lo que tendríamos que meter acá. Entonces sería 2 por K por 0.131 al cuadrado sobre 2. La voy a escribir abajo porque eso está lleno de ceros, pero ya es muy sencilla nuestra ecuación. Nos dio simplemente 0 igual, este 2 se me va con este 2. K por 0.131 al cuadrado menos 2 por 9.8. Vamos a... Ah, no, esta no es la calculadora. 2 por 9.8 por 0.15. Da 1.96. Multiplicarlo por 2. Sí, pero como la energía cinética, la energía potencial también va a ir por 2, entonces se canceló ese 2. Sí te refieres a ese, ¿cierto? Sí. Y entonces K finalmente nos va a dar 1.96 dividido entre 0.131, pero eso está al cuadrado y eso me da 114.21. ¿Sí les dio eso? ¿Ah? ¿Cuánto les da acá? ¿Qué hice mal? A todos nos está dando diferente, ¿cierto? A mí sí me dio eso. ¿Sí también te dio lo mismo? Da igual porque A mí también me da eso, profe. ¿También te da esto? Listo. Pues hagámoslo por votación. Así podemos hacer ciencia, ¿cierto? Por votación. ¿Qué dicen ustedes? Creo que yo puse mal sí, creo que yo les puse mal los datos, miren. Está mal, ¿cierto? Dado 2.94. Lo vamos a volver a hacer. 2 por 9.8 por 0.15
Da 2.94. Yo les puse mal los datos. Aquí es 2.94. Y esto dividido entre 0 puntos da 171.3. ¿Sí? Ahora sí. Qué pena que yo les puse mal los datos. Yo nada más, pero yo lo tengo diferente porque también aproxima el otro valor del resto. También lo aproxima. Pero tiene que estar cercano. Sí, 168.9, claro, 169. ¿Listo? Newton sobre metro. A ver, sí. Bueno, listo. Este fue nuestro segundo ejercicio. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Dudas? Sí tiene un poquito de geometría, ¿no? Triángulos, pero... el planteamiento de la ecuación, la conservación de la energía, ¿está bien? ¿Está claro? Y ahora ustedes se van a ganar el descanso haciendo este ejercicio. Este ejercicio, a ver, miren lo que dice. Este sistema se está moviendo todo completo hacia la derecha a rapidez constante v sub 0, inicialmente. Ese collarín que está ahí se puede deslizar sobre esa curva sin fricción. Es de 1 kilogramo de masa. Eso se está moviendo a rapidez inicial v sub 0. Después de que la plataforma de repente la frenan, ¿sí? Iba a una velocidad v sub 0 y de repente ¡pum! La frenaron. Se estrelló contra una pared, lo que sea. Cuando pasó eso, ese collarín se deslizó y llegó hasta esa altura. Ahí les dan el radio y les dan el ángulo, 60 grados, y les dan el radio de ese círculo. ¿Cuánto era la velocidad inicial? ¿Listo? Claro, si eso va muy rápido, ¿ustedes qué creen? ¿Que sube más o que sube menos? Si va muy, muy rápido. Sube más. Si va muy despacio, sube poquito. Entonces hay una relación entre esa velocidad inicial y el ángulo en el que sube. Entonces lo tienen que calcular. ¿Listo? Entonces arranquen. Mientras yo lo voy haciendo acá y planeando la encuesta, ustedes lo van haciendo. Tómenle una foto, por favor. ¿Listo? Voy a dejar de compartir. Digamos que es una fuerza externa, pero no hace trabajo en el sentido en que lo frenan a una distancia tan corta que no hizo trabajo. O sea, ignorar equivale a cero. Exacto, el trabajo es nulo, aunque existió es Y nulo. tampoco hay fricción, ¿cierto? No. Tampoco hay fricción. Es re fácil. Es puro ceros por todo lado. Igual. Listo. Voy a quitar la compartida de pantalla. Cardinal, no. Cardinal, no, porque vale, no es cierto. La inicial, la inicial sí hay. Entonces lo que va a hacer luego, U inicial, U final. U final, pero mi pregunta es, profe, digamos, U final hay porque cambió el, bueno, depende del Señor. digamos ahí, el delta K también incluye, digamos, la cinética del... ¿Hola? El color al principio tiene una energía cinética, pero al final se supone que llegó a esa altura y ahí se quedó quieto. Ah, ok. Potencial final. Entonces, y la gravedad, ¿no? Porque cambió la altura. Ah, pues depende de qué modelo de referencia. Entonces, pongamos que inicial es 0. Inicial 0. Inicial 0. Final es... Inicial es 0. Final es eso. Pues pongámoslo, pues va a ser M por T por H. Y este H va a ser, es que, ¿cómo se cambia? Porque varía 60 grados, un radio de 0.5.
No, el radio siempre va a ser constante. Sí, 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 pero ¿cómo me llevamos por ahí? No, es que como no lo maleta. ¿Y lo tiene prendido? Sí, sí, creo. ¿No piensas estar reaccionando alguna de semicírculo? Sí, hay muchas maneras, o sea, no te quiero decir, sí, es con esa, porque hay muchas maneras de hacerlo. La velocidad. ¿Me quería hacer? Sí, al final la velocidad es cero. Él llega hasta esa altura máxima y eso quiere decir que en ese punto está quieto. Ah, pues. 60, pero lo hacemos de. Ah, pues se supone que, profe, la altura va a ser lo más grande de eso. O sea, va a ser, digamos, nuestra hipotenusa. Sí, yo quisiera hacer un triángulo, pero Pues depende de cómo hagas un triángulo. Esa altura puede ser una hipotenusa de algún triángulo, pero no sé cuál triángulo estás hablando. porque es que igual no tendríamos este lado tampoco. Tendríamos solo la base. Pero es que tendríamos si este radio es igual a este, ya por tangente. Bueno, depende si esto es hipotético. O sea, si esto es opuesto y no, pues esto no puede ser. Y no, no puede ser. Pues da igual, no, sí, da igual. Pero como se ve igual, porque necesitamos esta distancia. Necesitamos esta distancia que es la misma distancia. ¿Ya? Entonces, si esto es 0.3, esto es lo que necesitamos. Esto es la diagonal. Esto va a ser 90. Y el 60. Ah, pues fíjense. Aquí tengo otro triángulo rectángulo. Aquí tengo, esto va a ser 30. 90 más 30, 120, va a ser 70. Este triángulo 70, 60, 60. O sea, fíjense. Este ángulo es 60. Sí. Para que se esté recto, faltan 3. ¿Ya no? Que sería para formar. Ok, ¿listo? Entonces, esta hipotenusa de aquí ya va a ser, bueno, aquí va a quedar otro triángulo. ¿Ya? Antes de ser más fácil. Pero yo creo que sí se puede hacer. Pues lo voy a intentar así. 30, 90, 120. Esto va a ser 60. 30, 90. 0.3. Entonces, tangente. Ahorita nos vamos a calcular. Entonces, 50 es igual a tangente opuesto sobre aquí, opuesto sobre aquí. Entonces, opuesto sobre 0.3. Entonces, ¿sale? Eso. Tangente. Tangente. ¿Cómo lo hacemos? Yo me creo. ¿Yo qué? Vamos a ver. Entonces, una masa de. Es el mismo. ¿Y por qué? Vamos a poner un tercero. Es que esto también es el otro. Si un triángulo los dos lados tienen el mismo equilatero, entonces esto también es lo mismo. Pues, en medio de
¿Ah? Creo que ya lo entendí. Yo no lo entendí. Profe, Este triángulo de acá, ya lo entendí. eso, y este es el plano. ¿Puedo pasar? Sí. Entonces ya tiene esta distancia. Esto me dio Ya tiene esta distancia. 0.3. Ajá, entonces ya se le estaría- Entonces, 3.1929. Pues no me acuerdo. Lo tengo en la otra parte, pero no me acuerdo. Espérate, mira. Vete. ¿Este qué fue lo que hizo? Es que es lo mismo que ya está haciendo. ¿Cuánto fue que te dio? 3.19. Pues de pronto yo lo hice mal. Por lo menos está cerca. Sí, está cerca. De pronto yo utilicé más. Pero- Pues el No. y todo lo demás. Pero de pronto yo lo hice mal. Aquí le quiero formar. Ok. Y quiero conocer esta altura. Entonces quiero conocer este ángulo. Pero es el mismo radio. La de este lado es el mismo radio. Eso no. Claro, Profe, sí, una sí, pregunta. círculo. Señor, Entonces, este distancia acá de la Con misma- relación a una energía potencial inicial, ¿cómo? Perdón, espera que no te escucho. ¿Qué? nosotros tenemos una energía potencial inicial, es que no estoy seguro. Pues es que eso depende de dónde pones tu sistema de referencia. Si lo pones Digamos, abajo, no. Si lo tienes arriba, sí. si pongo el sistema de referencia en el punto A, 0.3, este también es 0.3. Profe, ya. Esto- ¿ahí No sé tendría cuál- hay una potencial inicial o no tendría una potencial inicial? Porque si mide 0.3, pues, No sé cuál es el punto A porque estoy ahorita armando el quiz. Ah, ok. ¿Cuál es el punto A? ¿El parto de más abajo? La parte más abajo del como anillito, del cuito. Sí. Entonces no tendrías rapidez inicial, no tendrías energías potencial gravitacional al inicio. Y aquí tenemos la potencial inicial gravitacional y alguna más. O... Hay solo hay gravitacionales. O sea, a mí me dio 3.19, pero era. Hay solo hay gravitacionales. Y cinéticas. Ok, ok. Gracias, profe. Es que no sé si yo le hice mal o bien. Está mejor que la de antes, si lo que yo hice está y bien. esto mide 0.3. Pero todavía no está O cerca. sea, Todavía no es la que me dio. radio, Pero no creo que sea No puede ser el radio. bueno, la respuesta se le dio. 42 y el otro. ¿Qué tiene sentido? Pero yo lo hice. O sea, ¿cómo no te decís? Venga, le explico bien cómo yo lo entendí. Entonces, este hipotenusa acá. Ah, listo. Yo tengo un triángulo acá. Quiero formar. Quiero formar este triángulo. Bien, quiero formar este triángulo porque ya tengo un triángulo rectángulo que va a tener los 90 acá y quiero conocer H. ¿Sí? Tengo, ¿ya? Entonces necesito este ángulo o este. Entonces, si ya tengo que estos son 60, pues para formar 90 me faltan 30. ¿Sí? Entonces, no, no sirve. Es como ustedes. Pero igual, Pero es que esta tampoco distancia tendría de abajo, sentido que este sea el radio. tampoco tenemos una distancia de Porque abajo. es la hipotenusa y no puede medir igual la hipotenusa No. que la de acá. El caso de todo. Ay, Ah, ya sí. Y, ¿cómo se calcula el diagonal? Es que está separado. Ya está. En los dos lados, saca la hipotenusa. Listo, ya les envié el quiz. Tienen 2 minutos más. Nosotros tenemos esta. Listo, llevan 5 respuestas, queda 1 minuto. 30 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, 0. Voy a descargar el Excel y lo vamos a resolver. Esto ya. Yo lo estaba viendo como. Yo lo estaba intentando como lo estaba haciendo Andrés. Pero es que también nos Pero complicamos. estaba jodido. Ya la verdad. Pero si es fijo, es 0.3. Sí, ¿Listo? ¿Quieren que lo hagamos? evidentemente. Bueno, vamos a resolverlo. Esperen, comparto la pantalla. Entonces, vamos a escribir. ¿Están viendo mi pantalla? Los que están en remoto. Sí, profe. Listo. ¿Cómo te dice? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Otra vez, vamos a escribir la conservación de la energía. Esta es trabajo externo más trabajo no conservativo, igual a K final menos K inicial, más U final menos U inicial. No tenemos trabajo externo. La fuerza esta que tiene esto de repente, como lo hace instantáneamente casi, sin distancia, podemos decir que su trabajo no lo vamos a tener en cuenta. Ahí hay unos detalles, pero bueno. No hay fricción, trabajo no conservativo no tenemos, entonces tenemos 0 igual. El K final es 0 porque ya está detenido, o sea, él cuando sube a esa altura máxima, pues está detenido instantáneamente. El K inicial, ese sí lo tenemos, ese sería menos m por b sub 0 al cuadrado sobre 2. Ese es el que sí tenemos. Voy a poner, igual que ustedes hicieron, voy a colocar el punto de referencia al datum aquí abajo. Entonces, al final, sí hay una altura, ¿cierto? Hay un MGH. Entonces, una energía potencial, MGH, y al inicio no hay, esto se vuelve 0, porque él está en la posición de referencia. Hasta ahí vamos bien todo, ¿cierto? Entonces, si yo lo dejo así, yo ya puedo despejar acá la b sub 0, ¿cierto? La paso a sumar al otro lado. Tendría m b sub 0 al cuadrado sobre 2 igual a mgh, se me va la masa, de hecho la masa no importa. Y al final me va a quedar que b sub 0 es igual a la raíz de 2g por h. Entonces la clave es encontrar ese h. No importa la masa, lo que importa es esa h. ¿Cuál es la h? Pues es la altura que tiene aquí al final nuestra masita, esta h. Y aquí fue donde muchos se enredaron. Es un problema de geometría, ¿cierto? Esta es la h que estamos buscando. ¿Sí? Pero sí, creo que sí tiene sentido, como lo había hecho antes. Cuando me da 3.19. ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver cuánto te da, pero probablemente, o sea, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces de pronto lo hiciste bien. Hay muchas maneras de equivocarse, pero también muchas maneras de hacerlo bien. La idea es que ustedes hagan la segunda. Diferentes maneras, pero que esté bien. No importa cómo. Entonces digamos que yo lo que estoy buscando es esa altura. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Yo cogí este triángulo, este que tiene esta forma. Sí, cogí este triángulo. Yo sé que este ángulo es 60 grados. Simplemente lo escribo aquí porque quedó tapado. Entonces yo sé que toda esta distancia acá, pues es el radio de mi círculo, ¿cierto? Y este pedacito de distancia lo puedo sacar de ese triángulo. Simplemente es la hipotenusa, que es el radio por coseno. Entonces esta distancia es r por coseno de 60. ¿Sí o no? Entonces h, ¿cuánto valdrá? H sería el radio total menos r por coseno de 60. ¿Sí o no? Haciéndolo así, que probablemente es lo mismo. Eso sería r menos r y coseno de 60 es 0.5. Entonces esto me va a dar 0.5 el radio. ¿Y el radio es 0.3? ¿Es? Y entonces el h, la altura que se elevó es 0.15. En este problema. Y eso es lo que metemos allá. Entonces la rapidez me va a quedar raíz cuadrada de 2 por 9
0.81 por 0.15. ¿Y cuánto da eso? Yo no sé por qué he entendido ¿Cuánto? 1.70. 1.70, ¿cierto? era la mitad de lo que dije porque yo pensé que tenía que llegar a lo más alto del centro. Ah, bueno, esa será otra pregunta buena. Te podría preguntar, ¿a qué velocidad debería ir si yo quiero que llegue máximo hasta lo más alto? Ah, usted está Ah, tomando. usted estaba preguntando hasta ahí. Sí, esa está ahí. Sí, porque eso es lo que dicen ahí. Yo entendí que hasta lo más alto. Lo saqué así y sí es. No, porque por eso te están dando el ángulo de 60, no el ángulo de 90. Bueno, ¿listo? Complicamos mucho. Depende, es que una vez es ver esos triángulos es de práctica. ¿sí? No- ¿Quieren parar un momento? O más bien quieren que iniciemos esto y acabamos 5 minutos antes. O paramos 5 minutos y terminamos a la hora. A ver, voten los que están en remoto. Levanten la mano, ¿quién quiere que paremos ya 5 minutos y terminamos a la hora? Uno, uno. Bueno, va ganando porque los otros van en cero. ¿Quién quiere que sigan? Van dos. Dos, listo. ¿Quién quiere? Levante la mano. Que arranquemos ya y terminemos 5 minutos antes. Uno, dos, ya, listo. Entonces vamos a continuar y terminamos 5 minutos antes. Me avisan faltando 6 minutos, ¿listo? Por favor, para acabar 5 minutos antes. De todas maneras, voy a parar aquí la grabación. Estos fueron puros ejercicios de conservación de la energía. ¿Sí les sirvió o no? Profe, yo tengo Sí. una pregunta. Sí, adelante. Es que yo tuve el resultado bien, pero sin darme cuenta que lo estaba haciendo bien, pensando que lo estaba haciendo de otra manera. Listo. Entonces, es que yo estaba pensando que pues en los ejercicios que estamos haciendo antes, cuando teníamos el MGH, estamos como tratando de encontrar como la dirección del, pues de la fuerza, o sí, de la energía. O sea, tú estás usando coseno de pi o coseno de 180. Entonces, ese coseno yo se lo añadí directamente al final al final del MGH, pues sin saber que lo estaba haciendo bien. Entonces, no sé. Ah, ya te entendí. No, sí, eso es pura suerte principiante. Ah, porque este coseno acá que yo saqué es completamente la geometría. Yo simplemente estoy sacando unas distancias. Entonces cojo un triángulo, le saco cuánto mide su lado y se lo resto a una cosa más grande, ¿sí? Ese coseno tiene ese significado allá. Cuando nosotros hacemos ese coseno en lo de los trabajos, es porque el trabajo para una fuerza constante es la fuerza como vector punto el desplazamiento. Y un producto punto se puede escribir de dos maneras, y la manera en que aparece el coseno es cuando tú pones la norma del primer vector, la norma del segundo vector y el coseno del ángulo entre ellos dos. Pero este ángulo es el ángulo entre F y delta R. Mira que eso no tiene nada que ver acá en estos triángulos porque aquí estamos haciendo es una cosa geométrica. Entonces fue suerte, ¿listo? Porque era además 0.5, entonces daba igual poner 1 menos 0.5 que poner 0.5, da igual, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado, ¿listo? Por el significado. Y esto pasa muchas veces, que en las fórmulas aparecen cosenos y cosenos y cosenos, pero significan cosas diferentes. Listo, listo, gracias, profe. Pero muy bien, tienes suerte. Sí. Pues dar el mismo, pero digamos, esa factura, digamos, como casi esta parte del- y lo saqué así y me da como 75, pero no sé. La sexta parte del perímetro de un círculo, ven a ver. O sea, porque sí es verdad. O sea, tú tienes que un círculo tiene 360 grados y entonces 60 es la sexta parte, pero vamos a ver. Sería, el perímetro de un círculo es 2πr. 2pi por el radio, que es 0.3, ¿cierto? Y ese perímetro tú lo divides sobre 6, ¿es lo que me dices? Puede haber un momento, o sea, pues, la pregunta es, ¿existe un momento, un ángulo en donde la longitud de arco es equivalente a la altura que ha recorrido o algo así? Probablemente sí. Entonces puede ser que te dé, pero son coincidencias. Son coincidencias que ya digamos cuando yo les ponga los problemas que están parametrizados, ¿sí? Con ángulos entre 0 y 90, con una distribución gaussiana o aleatoria, eso ya no les va a servir. Pero
Pero a lo que voy yo es que, chicos, de pronto este tipo de razonamientos son útiles, ¿sí? Por ello yo no me he dado cuenta de eso. Ustedes están hablando de una sexta parte de una circunferencia y eso es completamente cierto. Y de pronto es más fácil. Eso de completar, ustedes han visto que los matemáticos a veces suman y restan lo mismo para completar cosas. O multiplican arriba y abajo por no sé qué. Y eso arregla todo. Ese tipo de pensamiento es lo que hace que ustedes sean más inteligentes que una máquina. Porque a una máquina no se le ocurre esas cosas. Pero muy bien. Ahorita fue una coincidencia, listo, Diana, pero eso no quiere decir que esté mal. ¿Está bien? Profesor, es Señor. que yo saqué la altura de otra forma y no me dio, y la verdad no sé por qué. Entonces no sé si tú me podrías decir cómo, dónde fallé. Y Dale. yo lo que pensé es que el diámetro en este caso sería de 0.6 metros, ¿cierto? Porque el radio es de 0.3. El doble de 0.3, sí. Sí, entonces el diámetro sería 0.6. Sí. Si el bloque estuviera en la parte más alta del círculo, o sea, a 180 grados de donde estaba Acá. originalmente, no, imaginando que el círculo está completo. Ah, ok, por acá arriba. Ujú. Entonces ahí serían 180 grados, ¿cierto? Y ahí estaría 0.6. Si está a 60 grados, que es un tercio de 180, no debería también estar a un tercio de la altura. No, porque es que la altura va con una función trigonométrica. Entonces, la suposición que tú estás haciendo es como si yo graficara, digamos, la altura en función del ángulo. Y esa altura en función del ángulo, si fuera como una línea recta, proporcional, entonces tú tendrías toda la razón. Porque simplemente yo cojo y divido un máximo con un mínimo en pedazos iguales y me da Mm, lo que tú dices. ¿Listo? Eso es ese es el razonamiento que tú estás teniendo. Pero sí. resulta que la altura, como vimos acá, va con un coseno. ¿Listo? Y como va con un coseno, entonces quiere decir que no es proporcional. No sé, lo podemos pintar así, o de diferentes maneras, pero no es una línea recta, entonces no mantiene proporciones. Ok. Ok, Es por esa ok. razón. Vale, ¿Listo? gracias. Vale, bien, gracias por la pregunta, muy bien. Esas son las trampas que ocurren cuando las cosas son curvas. Y eso que estos son círculos. Nosotros en este curso, lastimosamente, nunca hemos visto curvas como parábolas. ¿Alguien acá sabe sacarle el radio de curvatura a una parábola en diferentes puntos? Eso se aprende, digamos, de cálculo, yo no sé en qué cálculo es que lo ven, supongo que lo ven en diferencial o en la longitud de arco y los radios de curvatura. ¿Sí? ¿Eso lo vieron o no? Las tangentes se ven ahí y ahí uno puede sacar esas cosas. No lo hemos hecho porque precisamente no sé si eso lo vean, entonces no quiero como darles más. Pero pues esa es la idea, ¿no? De venir a un curso a aprender a usar todo eso. Porque después es, pues, no, ¿para qué me sirve? Para pasar física al menos. Sí. Pero después van a ver que así es que funciona el mundo. Ustedes parametrizan cosas. Todas las máquinas que se hacen, eso no se hace dándole martillo. Eso yo lo tengo que hacer en un computador y tengo que parametrizarlo para poderlo reproducir, mirar rangos de tolerancia y todo ese tipo de cosas, pues tienen que ser funciones matemáticas. ¿Listo? Bueno, listo. Gracias por las preguntas. Muy interesante esa forma en que ustedes piensan. Me gusta. A veces está bien, a veces está mal, pero está bien que piensen de formas diferentes. Muy bien. Voy a dejar de grabar en este momento porque va a empezar este otro tema que es cortico, pero no quiero que se mezclen.